Hola, yo soy María José y estamos en Temperos y Sabores. Hoy vamos a hacer una torta de pan. Yo le llamo torta de pan porque yo soy venezolana y en Venezuela se le dice torta de pan. Yo sé que en otros países de América le dicen budín de pan. Bueno, es eso lo que vamos a elaborar. Es una torta extremadamente deliciosa con un sabor único. Es espectacular para que ustedes la preparen y la disfruten porque a todo el mundo le va a gustar. En Venezuela es un ícono. No hay quien no conozca la torta de pan y a todo el mundo le gusta. Así que les invito a ver este video para que aprendan a prepararla porque sé que les va a gustar. Acá abajo del video en la descripción les dejo la receta escrita para que la copien y la tengan siempre a mano. Y sin perder más tiempo, vamos a darle los ingredientes y vamos a comenzar. 500 gramos de pan duro o fresco es igual 750 mililitros de leche igual a 3 tazas igual 60 cucharadas. Una taza de azúcar igual 220 gramos igual 12 cucharadas. 5 huevos. 5 cucharadas de mantequilla o margarina derretida, igual 100 gramos. Una cucharada de esencia de vainilla. Una cucharada de polvo de hornear. Uvas pasas al gusto o pueden utilizar 100 gramos, que es igual a un poco más de media taza. Opcional, una tacita de las de café de ron. Opcional, una cucharadita de canela molida. Para el caramelo, 6 cucharadas de azúcar, igual media taza, igual 110 gramos. 6 cucharadas de agua, igual 100 mililitros. Un molde de 26 centímetros de diámetro, con o sin orificio central. Tengo acá 2 panes que están duros y ambos hacen 500 gramos. Voy a partirlos en trocitos pequeños. Vamos a tratar de partirlos lo más pequeño posible. Y los voy a poner en un bol, los trocitos, porque vamos a poner a remojar el pan. Y vamos a hacer esto con todo el pan. Tengo acá el pan ya todo partidito. Voy a colocarle ahora la leche. Tengo acá medio litro igual a 2 tazas. Lo agregamos. Mezclamos un poco. Y tengo acá la otra taza para completar los 750 mililitros. Agregamos, en total agregamos 3 tazas de leche. Y ahora vamos a mezclar muy bien. Y ahora vamos a dejar el pan acá tranquilo para que se vaya hidratando y a cada ratito, mientras estamos elaborando el resto de la receta, venimos y le damos así una vuelta para que se vaya humedeciendo. Vamos a reservarlo y vamos a continuar. Tengo acá 100 gramos de uvas pasas y tengo acá una tacita de café de ron. Yo la voy a colocar aquí dentro de las uvas pasas para que las uvas pasas se hidraten mientras preparamos el resto de la receta para luego agregárselo. Si ustedes quieren agregarle uvas pasas y no le quieren agregar ron, por ejemplo, pueden hidratarlas con un poquito de agua, también sirve. O con un poquito de leche, también sirve. Vamos a reservarlas y vamos a continuar con la receta. Tengo acá mi molde, tiene orificio central y tiene 26 centímetros de diámetro. Vamos a ponerle las 6 cucharadas de azúcar. Y vamos a ponerle las 6 cucharadas de agua. Y ahora que el azúcar ya está bien humedecido, encendemos el fogón y dejamos que caliente el azúcar y comience a derretirse y a cambiar de color. Cuando esté apenas doradito es lo suficiente. Ya comenzó a hervir el azúcar, vamos a dejar que se derrita totalmente y él va a comenzar a cambiar de color. No queremos que se ponga muy oscuro, entonces vamos a dejarlo ligeramente claro. Ya comienza a oscurecerse, vamos a hacerle así. Protéjanse siempre las manos. Para mí este caramelo ya tiene un color perfecto. Voy a apagar el fogón
Y ahora seguimos dándole vuelta y le damos vuelta por las paredes del molde. Y voy ayudando así con una cuchara para mojar un poco por acá en el centro a las personas que están utilizando un molde con orificio central. Y el caramelo, para mi gusto, está listo. Yo lo quiero así clarito porque yo quiero que la torta me quede clarita. Si lo dejo más oscuro, la torta va a quedar muy oscura y no quiero. Pero esto es al gusto de ustedes. Si ustedes lo quieren más oscuro, lo dejan un momento más y él oscurece un poquito más. Voy a retirarlo de acá para que enfríe. Ya tengo acá el molde, está frío. Entonces yo le voy a pasar un poquito de mantequilla en las paredes, por acá, donde el caramelo no llegó. De manera que cuando coloquemos la masa, la torta luego no se vaya a pegar del molde. Y ya tenemos nuestro molde listo para colocar acá adentro la masa de la torta. Vamos a reservarlo. En este momento encendemos el horno y lo ponemos a una temperatura de 180 grados centígrados para que vaya calentando. Yo tengo acá un molde grande donde cabe el molde donde vamos a hacer la torta. Yo le voy a poner agua. 1 litro de agua será suficiente, depende del tamaño del molde. Y vamos a llevarlo al horno para que el agua se vaya calentando a medida que se va calentando el horno también. De manera que cuando coloquemos acá dentro el molde, ya el agua esté caliente y ya comienza a hornear nuestra torta. Vamos a hacer la torta a baño María dentro del horno. Tengo acá 5 huevos. Tengo acá 1 taza de azúcar. Vamos a colocarla acá adentro. Y esta torta se hace todo manual. Vamos a batir estos huevos y a unirlos con el azúcar. Y ahora que ya tenemos así los huevos bien batidos, vamos a agregarle las 5 cucharadas de mantequilla derretida. Y las batimos. Voy a agregarle la cucharadita de esencia de vainilla, la cucharada de polvo de hornear y le voy a agregar una cucharadita de canela molida porque me encanta este sabor en esta torta. Y mezclamos muy bien. Si a ustedes les parece que es poco azúcar, pueden agregarle un poco más de azúcar al gusto de ustedes. Y ahora que ya tengo mi mezcla hecha, vamos a buscar el pan que ya está remojado en la leche. Tengo acá el pan que ya está bien remojado, pero entonces yo voy a meterle la mano para terminar de amasarlo. Hacemos esto así y lo vamos a desintegrar más para que no nos queden trozos grandes. Y esto no se hace con batidora porque ninguna batidora va a lograr desintegrar el pan. Lo hacemos así con la mano o si ustedes tienen un brazo triturador, también lo pueden utilizar. Miren ya cómo está. Ok, siempre quedarán pedacitos, trocitos de pan mayores, pero me parece que está fabulosa así. Ya tenemos nuestro pan bien amasado. Vamos a continuar. Vamos a agregarle la crema que habíamos preparado con los huevos y el azúcar y el resto de los ingredientes. Y vamos a mezclar esto así muy bien, a envolver para integrar todo. Envolvemos hasta que esté todo bien homogéneo y después batimos así con más fuerza. Y ahora voy a agregarle las uvas pasas que tenía acá remojando en el ron y mezclamos. Y nuestra masa está lista para colocarla en el molde. Tengo acá mi molde, vamos a poner la masa en el molde. Yo la voy a poner desde el centro.
Voy a cubrirla porque la vamos a hacer a baño María. Y ahora vamos a llevarla al horno a una temperatura de 180 grados centígrados. Voy a ponerla dentro de la bandeja que pusimos con el agua y voy a dejarla allí durante 1 hora, más o menos. A la hora le retiro el papel de aluminio, la pincho con un palito. Si el palito sale seco, la torta está lista. Si todavía está húmeda, ya no le vamos a poner el papel de aluminio. Vamos a dejarla cocinar, tal vez 10-15 minutos más. Ustedes vuelven a hacerle la prueba del palito. En el momento que el palito salga seco, la torta está lista. Pero cuando yo la retire del horno, yo les digo exactamente cuál fue el procedimiento que yo hice, ¿ok? Acabo de retirar mi torta de pan del horno. Estuvo exactamente 1 hora y media a 180 grados centígrados. Cuando terminó la hora, retiré el papel de aluminio, le hice la prueba del palito, todavía estaba muy húmedo, entonces la dejé un poco más. Y a cada 10 minutos le hacía la prueba del palito. Hasta que llegó a la 1 hora y media, le hice la prueba del palito, el palito salió seco. Miren. Está lista nuestra torta. Vamos a dejar que se enfríe solamente un poquito para desmoldarla, porque tenemos que desmoldarla medio caliente para que el caramelo no se ponga duro y luego no la podamos desmoldar. Aún está un poco caliente, pero ya la podemos desmoldar. Voy a agarrar aquí así porque el molde aún está caliente. Vamos a ponerle un cuchillito y vamos a desprender esto muy bien. Voy a poner el plato donde la voy a servir. Y aquí está nuestra torta de pan lista. Tenemos que dejarla que se enfríe muy bien porque está muy caliente aún. Y luego la cortamos para ver cómo nos quedó. Vamos a cortar un trozo. ¿Les gustó la receta que hicimos hoy? Nuestra torta de pan. Miren esta belleza. Qué espectacular nos quedó. Tienen que prepararla así como les enseñé porque les va a quedar riquísima. Y después probamos así un trocito. Miren esta belleza de torta. Espectacular, ¿verdad? Ahora yo la voy a probar, claro. Miren, quiero cortarla aquí para todos ustedes. Miren esto. Hasta quedó una miga espectacular que yo no me imaginé que iba a quedar de esta manera. Quedó riquísima, de verdad. Se ve espectacular. Sublime. Hay que hacerla de verdad porque es demasiado deliciosa. Inigualable. Miren esta belleza como quedó. Es extraordinaria de verdad. Y ya que están viendo este video, déjenme un like, suscríbanse al canal y cliquen en la campanita para activar las notificaciones. Síganme en el Instagram y en mi página de Facebook, ambas se llaman Temperos y Sabores. Y ya lo saben, a preparar la torta de pan así como les enseñé. No se van a arrepentir. Me voy a despedir y nos vemos en la próxima receta. Y hasta allá. Chao.